Señor, por tener la oportunidad de meditar en tu palabra cada vez que abrimos la Biblia. Siempre va a haber una enseñanza, Padre, siempre va a haber algo que nos va a motivar, que nos va a mostrar, Señor, pues el camino correcto para andar en los caminos que son de tu agrado, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Ok, por favor, no quiero que abran sus Biblias en Segunda de Crónicas, capítulo 13. Segunda de Crónicas, capítulo 13. Me lo dice cuando tenga su mano, que ya lo encontraron. Ya está. Rosita ya lo encontró. Dani ya también lo encontró. Nada más dos. Uriel ya lo encontró. Pero también. Y creo que nada más. De los demás no veo nada. Muy bien. Dice la Biblia. A los 18 años del rey de Jeroboam, reinó Abías sobre Judá. Y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hijo de Uriel de Gabaá. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos escogidos, y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Y se levantó Abías sobre el monte de Semaraim, que es en los montes de Efraín, y dijo: Oídme, Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis que Jehová, Dios de Israel, dio reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Jeroboam, hijo de Salomón, porque Jeroboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Y ahora vosotros tratáis de resistir el reino de Jehová en manos de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera que venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, así sea sacerdote con los que no son dioses? Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado. Los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, y los cuales queman para Jehová el holocausto cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos en las ordenanzas de Jehová nuestro Dios, pero vosotros la habéis dejado. Y aquí Dios está con nosotros como por jefe, y sus sacerdotes y las trompetas del jubileo, de júbilo, para que suban contra vosotros, oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios nuestro, de nuestros padres, porque no prosperaréis. Pero Jeroboam hizo tender una trampa para venir sobre ellos por espalda, y así, estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Hasta ahí nada más por el momento. Dice aquí la Biblia que había un pleito constante entre el reino del norte, que es Israel, contra el reino del sur, que es Judá. Y dice la Biblia que se levantó Abías, de la descendencia de David, a pelear en el nombre del reino del sur, de, Israel, de Judá, pero este rey no era el modelo de rey que hubiéramos querido. Era rey precisamente porque lo habían designado, fue uno de los hijos de Roboam. De los 28 hijos que tuvo, él fue uno de ellos, él fue el cuarto, el que reinó ahí. Pero este hombre no era un hombre de fe, no era un hombre grande, pues no era un hombre poderoso. Sin embargo, se enfrentó contra el reino del norte. Y dice la Biblia que se enfrentaron con, ¿cuántos, Daisy? ¿Cuántos hombres tenía Abías? Daisy, ¿con cuántos hombres se presentó a pelear? Daisy, ¿ahí estás? Aquí estoy. Sí, es que no le podía poner el audio. Pero ya sabes, ahora sí. ¿Con cuántos se presentó a pelear? Pastor, es que no escuché cuál fue la cita. Perdón. Ya entendí. Rosita sí sabe. ¿Me la puede repetir? No. ¿Cuántos se presentó a pelear? 400,000 hombres. 400,000 hombres. Y luego dice también que se presentó Jeroboam con cuántos hombres, Yola. No sé, pastor.
No sabes. No Bueno, alcancé a oír la cita tampoco, disculpa. Daniela sí sabe. Daniela. Bueno, Vero. Bendito. Entonces no leímos, nadie leyó nada. Otra vez. A los 18 años el rey Jeroboam reinó Abías sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabaa, y hubo guerra entre Abdías y Jeroboam. ¿Hasta ahí entendieron que hubo guerra, por lo menos? Sí. Entonces Abías ordenó batalla contra un ejército de 400,000 hombres de guerra valerosos y escogidos, y Jeroboam ordenó batalla contra él con ¿cuántos? 800,000 hombres escogidos. 400,000. ¿Saben dónde está la Biblia? ¿Tienen su Biblia a la mano? Segunda de Crónicas, capítulo 13. 13. Y dice pues la Biblia que se presentaron a pelear 400 del reino del sur contra 800,000 del reino del norte. El doble. Y luego, para acabar de rematar, el rey que representaba al reino del sur, donde se encuentra Jerusalén, no era un rey que podríamos mencionar que fuera un gran hombre de fe, ni de preparación, ni de nada. Tenían todas las cosas en contra. ¿Quién se supone que debería de ganar la batalla? Irma, ¿los del norte o los del sur? Los del sur. Perdón, Los del sur. ¿por qué? Si son menos. Porque iban con la protección de Dios, pastor. Dice que se presentó a la batalla con 400,000 hombres, el reino del sur contra 800,000 del reino del norte. Y el rey que tenían no era una persona digna de preparación para enfrentar una guerra tan fuerte. ¿Se puede imaginar cuántos son 400,000 personas? Es mucha gente, ¿no lo creen? Muchísima gente. Y luego 800,000 es lo doble. Es muchísima gente también. No estamos hablando solamente de números, estamos hablando de vidas, de personas, de familias. Si se muere uno, toda la familia va a llorar. La mamá, la esposa, los hijos que tendría, tal vez 5 o 6 hijos, la madre, el padre de ellos, los hermanos. Total que la muerte de cualquiera de uno de ellos traería una tragedia para toda la familia, y eso sería el llanto de 20 personas por lo menos. Si estamos hablando de la muerte de 400,000 o de 800,000, es mucha gente. Es decir, cuando hablemos los números, no solamente es para que tengamos una idea de la cantidad, sino del significado de tener unas guerras y lo que se puede perder cuando hay una guerra. Entonces aquí vemos a un hombre que se va a enfrentar contra el reino del norte, y tal era su incompetencia para pelear que mientras él estaba hablando con Jeroboam, le estaba diciendo que no estaba bien que se peleara contra los reinos del sur. ¿Por qué? Porque Jeroboam años atrás había edificado unas imágenes de unos toros, de unos becerros, para evitar que el pueblo del norte, que era el mayor por supuesto, bajaran a Jerusalén y adoraran en el templo de Salomón. Entonces, para evitar que la gente fuera al templo, él inventó unos becerros de oro y dijo que eran dioses. Y además dice la Biblia aquí que levantó sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Es decir, él mismo se hizo sacerdotes falsos que estuvieran ministrando al pueblo para que cuando trajeran sus ofrendas no fueran a Jerusalén, sino que las presentaran a los ídolos que él mismo fabricó. Vamos, todo esto es falso. Dice, lo que tú tienes es mucha gente, pero lo que tú tienes también es que lo que tienes no es real. Nosotros, por todo lo contrario, los sacerdotes que ministran en el templo son de la tribu de Leví, son familiares de Aarón, y ministran y ponen el incienso y tocan las trompetas y son sacerdotes y son levitas. Por lo tanto, no hay forma de que tú nos puedas vencer, porque aunque son más, no tienen la protección de Dios. En esto,
Abías tenía la razón. A pesar de que no era un hombre de fe, por lo menos estaba o sabía que tenía la razón. ¿Por qué? Pues porque aunque eran menos, Dios estaba con ellos, porque Dios había dado una promesa, no a Abías, sino le había dado una promesa a David, que en su descendencia siempre iba a haber uno de sus descendientes que estaría reinando en el pueblo de Judá. Y dice pues la Biblia que mientras él estaba platicando o hablando con el rey Jeroboam, Abías estaba hablando con Jeroboam, Jeroboam se adelantó y mandó un gran ejército a espaldas del pueblo de Judá. Y entonces tenía gente al frente y gente a sus espaldas. Entonces la pregunta, otra vez Irma, ¿quién se supone que ganaría la batalla? Pues por cantidad los 800,000. Y por estrategia también, porque tenían gente adelante y atrás. Gente al frente y gente a sus espaldas. O sea que por cosas naturales se podría decir que ya tenían la batalla ganada. ¿No es así? Así es como parecería. Tenía todo a su favor. Y esto nos deja ver que este rey no tenía la gente preparada o lo suficientemente preparada para que estuvieran vigilando estas cosas. Alguien que va a la guerra, pues lleva gente también para que vayan adelante, vayan viendo cuál es el terreno, cuánta gente tienen, cómo vienen armados, pero también la retaguardia. ¿Quién viene atrás? ¿Por dónde viene? ¿Cuántos podrían venir? Y él no se dio cuenta, mientras estaba hablando con Jeroboam, dice que él mandó un ejército que llegó por sus espaldas y estaban completamente atrapados. Y era lo lógico es que fueran vencidos con facilidad. A veces, hermanos, pensamos que las batallas solamente son de las personas que son gentes de muchísima fe, de ayuno, de oración. Y yo no digo que no sea cierto porque realmente Dios apoya a la gente que se esfuerza, pero para hacer una batalla, Dios ocupa a gente que por lo menos entienda de las escrituras y las declare. Este rey dice la Biblia que solamente reinó en Judá 3 años. ¿Por qué no duró mucho tiempo? ¿Por qué no fue un gran rey? No fue una persona que hizo todas las cosas bien, pero en esta parte su inicio sí fue correcto. En muchas de en la historia de la iglesia, hemos visto como muchos de los pastores inician bien, hacen las cosas bien en un inicio, pero después con el tiempo ya no lo hacen bien y se pierden, se confunden, distraen, hacen cosas incorrectas. Por ejemplo, se divorcian. Eso no está bien. Un pastor no se puede divorciar y se vuelven a casar de nueva cuenta. Entonces, estas cosas debilitan a la iglesia. Empiezan bien, pero después ya sus motivos fueron cambiados. Empiezan bien y después fueron movidos por el dinero. Y entonces empiezan a hacer cosas, a construir o a hacer campañas, pero para recolección de dinero, pero no, se perdió la parte original que era el servicio al Señor. Y aquí hay muchas formas, y no solamente hablo de la iglesia cristiana, sino también de otras iglesias que empiezan bien y terminan mal. Y eso nos puede pasar a nosotros cuando empezamos bien, empezamos con buena voluntad para hacer las cosas para con Dios, y nos comprometemos y leemos la Biblia y ayunamos y oramos y leemos y asistimos, pero la falta de atención en las cosas de Dios puede ser que más adelante podamos perder el rumbo y entonces fracasemos en nuestro intento por ser cristianos a la medida de lo que Dios demanda. A este hombre Abías se enfrentó contra un rey que tenía el nombre de ejército y también tenía la maña suficiente como para haber rodeado por la parte de atrás, por las espaldas, para atacar al pueblo de Judá. Y antes de que empezara la batalla, pues prácticamente el hombre estaba vencido. Después se enteró de que estaba rodeado y que ya no tenía esa escapatoria. Y uno pensaría, bueno, pues a ver si para la otra aprendes. No, pero para la otra es perder 400,000 hombres, 400,000 familias. O sea, es una verdadera catástrofe. Esto es terrible. Sin embargo, vemos que este hombre, cuando se enfrenta con Jeroboam, le declara cosas. Vamos a ver el versículo 12, desde el 11. Los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos
las ordenanzas de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Y aquí Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes y las trompetas del júbilo, para que accione contra vosotros, oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de nuestro Padre, porque no prosperaréis. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por las espaldas, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Cuando se enteró de que ya estaba rodeado, ya era tarde. ¿Y qué hacemos cuando de repente ya las cosas se te complican en tu vida? Cuando de repente por un descuido, porque aquí vemos que hay un descuido de parte de este hombre que tiene que estar al pendiente, enviando gente delante, gente a los costados y por supuesto a la retaguardia, y no hizo su trabajo ni envió a gente para hacer para entrar a una pelea. Para ir a pelear tienes que ir preparado, tienes que saber a qué vas y tienes que saber con qué cuentas. Josué, antes de entrar a la batalla con Jericó, envió espías y dijo, vayan, recorran la tierra y díganme qué hay, dónde hay agua, dónde hay pozos, con qué se cuenta, vamos. Envió todo un ejército antes, Dios le había dicho que iba a vencer en la batalla, pero aún así, Josué envió primero a espías para reconocer la tierra y llevó lo necesario para poder comprender cómo iba a ganar la batalla. Cuando Dios te dice que hagas algo, no te envía solamente así el aventón y a ver qué haces. No, Él te va a dar la estrategia para que venzas siempre. Te va a mostrar que tienes que prepararte para poder vencer siempre que estés apegándote a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, este hombre, cuando se confronta con un problema tan fuerte, hace o hizo lo que muchas veces la gente no hace. Cuando la gente tiene problemas económicos, díganme ustedes cuál es el recurso natural de alguien que no tiene dinero. Sandra, ¿qué hace una persona cuando no tiene dinero? Pedir prestado Sí, ¿qué otra cosa o hace? vender cosas o empeñar. Exacto, empeña cosas, vende. A veces quiere vender a la suegra, pero no se puede. ¿Pero qué otra cosa vende, Daisy? Pues empeñamos todo, vendemos carro, casas, teles, todo lo que tengamos en material. ¿Verdad? O nos vamos a embarcar como dicen, a Electra, pagos chiquitos para pagar poquito. ¿Verdad? Es cierto. Bancos, no sé. ¿Verdad que sí? Y cuando la gente se enferma, ¿qué es lo que hace, Vero? Entonces, Vero. Cuando se enferma, Si tienes un enfermo en casa, ¿qué haces? pues ir al doctor, ¿Qué más? comprar medicamentos. No se cura, ¿qué haces? Ay, cielos. Pues, no sé, o sea, creo que lo primero debería de ser orar, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace la gente cuando tienen problemas así? Que ya se enfermó el chico, el pequeño. A ver, el Junior ya se enfermó. Y le dijo el doctor, ponle esto, ponle el otro y se lo das y no se compone. ¿Qué haces? ¿O qué hace la gente? Pues no sé, no sé, Acudir o sea, otro. ¿Quién habló? Daisy. Daisy, a ver, Daisy. Acudir a otro doctor, ¿no? Porque si no funciona con ese, tiene que funcionar con otro. Vas con otro que sí la tiene, ¿verdad? No, Pues, no. Y Hay entonces, gente que va al curandero a hacerse limpias y cosas de ese exacto, tipo. va, ¿verdad que sí? Van al curandero y entonces empiezan a hacerle limpias, le dan remedios de casa y de los que no, ¿verdad? Se hacen amigos de los enemigos para buscar algo, ¿verdad que sí? Es lo que hace la gente recurrentemente, ¿verdad que sí? ¿O no? Ahí está, ¿no? Sí, sí, pastor. Es lo que la gente hace con frecuencia, es lo que la gente hace. Sin embargo, aquí vemos un problema, porque ya voltea para adelante y ve gente y voltea para atrás y también está rodeado de muchísimo ejército, el doble de lo que él tiene. Vamos, está totalmente derrotado antes de empezar a pelear. Ya no hay forma de hacer nada. Para donde se quiera mover, va a perder a sus 400,000 hombres, con sus 400,000 familias. Es una enorme barbaridad. Dimensionan el problema que tenía este hombre. Dice entonces la Biblia, versículo 14, y cuando miró Judá, y aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová
Los sacerdotes tocaron trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, así que ellos alzaron el grito y Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá y Dios los entregó en sus manos y Abías y su gente hacían con ellos gran matanza y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. ¿Qué es lo que hizo Abías y sus sacerdotes? Para empezar, aquí hay algo interesante, porque se presentó Abías a la batalla con los sacerdotes. Las batallas que nosotros enfrentamos siempre son espirituales primero. Pongan atención, las batallas que enfrentamos todos los días, que vemos materiales, como por ejemplo que ya me pegaron en el coche, por ejemplo que ya me amenazaron que me van a despedir del trabajo, por ejemplo que ya me subieron la tasa de interés, por ejemplo que hay un síntoma de enfermedad en la casa. Las batallas que tenemos en nuestra vida primero son espirituales y después son materiales. Y lo que hacemos recurrentemente es irte por lo material en vez de irte por lo espiritual. Dice entonces que lo que hizo este rey Abías, se presenta a la guerra con los sacerdotes por delante e iban armados ¿con qué? Con sus trompetas. Con sus trompetas. Y dice la Biblia que en cuanto se vieron rodeados, entonces clamaron a Dios. ¡Oh, qué interesante! Se pusieron a adorar al Señor. ¿Qué hicieron? Se postraron sobre sus rodillas, pusieron su cabeza en el piso y empezaron a alabar al Señor. Señor, 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 tú eres el único Dios poderoso, Rey. Tú eres el que nos sacaste de la tierra de Egipto. Tú nos has dado victoria vez tras vez. Perdona nuestros pecados. Y empezaron a buscar al Señor con todo su corazón y a clamar al Señor. Y entonces dice la Biblia que los sacerdotes tocaron la trompeta. Las trompetas se tocaban como una señal de atacar. Cuando se iba a la guerra, cuando los sacerdotes sacaban las trompetas y las tocaban, se iniciaba en ese instante la batalla. Pero aquí, curiosamente, ellos no fueron a la batalla, sino que tocaron las trompetas con todas sus fuerzas, pero nadie salió corriendo contra los del reino del norte. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? Declarando una guerra, pero una guerra espiritual. Estaban haciendo que las trompetas sonaran fuerte, pero el que iba por delante iba el espíritu y no la parte material del ejército, sino iba Dios por delante a atacar o a defender a su pueblo. Entonces aquí nos damos cuenta que cuando aprendemos a clamar al Señor y cuando tenemos un conflicto y primero clamamos a Dios con todo nuestro corazón, permitimos que Dios entre a la batalla, lo hacemos partícipe de la batalla y Él va por delante. Y dice la Biblia entonces que empezaron todos a gritar con gran fuerza. Así como cuando entraron Josué a Jericó, dice la Biblia que después de 7 vueltas gritaron con fuerza y los muros de Jericó, su gran defensa, su gran orgullo, su gran estrategia, que eran los muros tan altos, se derrumbaron y acabaron con el pueblo de Jericó. Aquí vemos que el pueblo judío empezó a gritar. Primero tocaron las trompetas y entonces va Dios por delante con su ejército y empezaron a gritar con todas sus fuerzas y entonces el pueblo del reino del norte entraron en una terrible confusión unos con otros, no sabían si ir o venir y empezaron a huir del pueblo del sur, aunque eran lo doble de gente, y entonces en su huida se entregaron sin querer, o sea, se entregaron porque estaban confundidos en las manos del reino del sur y estos los mataron. Y entonces la Biblia dice que acabaron con 500,000 de los 800 que había. Fue una gran victoria y una gran lección para todos ellos, pero también para nosotros, porque no destruyó Dios a los 800,000 que venían a pelear, porque también eran judíos. Era necesario
no de acabar con la nación, era necesario acabar con la insubordinación y acabar con el reinado de Jeroboam, con la rebelión de Jeroboam, que había levantado un falso Dios con los becerros de oro que él puso y los sacerdotes falsos que le había puesto. Había que acabar con esto, pero no acabar con el total de la población del reino del norte, porque también eran judíos y Dios es misericordioso. Entonces, dice pues la Biblia que mataron a 500,000. ¿Se pueden imaginar? Los que estaban a punto de ganar, perdieron. ¿Y contra qué pelearon? Contra ellos mismos. No dice la Biblia que se mataron unos a otros, sino que en su huida se entregaron en manos de los del reino del sur, y estos, sin más mucho que hacer, dice que entonces atacaron al pueblo y mataron a 500,000 de los 800 que tenían por delante. Entonces nos damos cuenta que las batallas son del Señor. Nuestra dificultad está en que cada vez que tenemos conflicto, recurrimos a lo que vemos o lo que tenemos ante los ojos. Como les digo, si tienen un problema económico, inmediatamente buscan a quién pedirle prestado, o qué vender, o qué empeñar, a quién engañar para sacarle dinero, o buscan la manera de ver de qué manera en sus razonamientos visuales pueden resolver un conflicto sin considerar que el más importante que esto es la guerra espiritual. Las batallas que enfrentamos todos los días entre la familia, entre el gobierno, entre las situaciones donde nos encontramos, son todo el tiempo primero espirituales, y tienes que llevarlas al terreno espiritual. Y tienes que aprender a clamar, tienes que aprender a orar, tienes que aprender a adorar al Señor y confiar en Él y hacer lo que Dios te ordene que hagas. Dios no le ordenó a Abías que atacara al pueblo, simplemente Dios fue primero. Él dice que ellos lo que hicieron fue tocar la trompeta, pero es interesante porque cuando se anunciaba una batalla, en todas las batallas tocaban la trompeta e inmediatamente esa era la señal para que todo el pueblo saliera despavorido a un frente y atacara a sus enemigos. Esa era la señal. Una vez que toca la trompeta, ¡pum!, todo el mundo sale corriendo hacia adelante y pelean la batalla. Ese era a lo que estaban enseñados. Pero aquí, curiosamente, se tocaron las trompetas, pero nadie se movió, nadie corrió hacia adelante, sin importar que fueran más o menos. Simplemente ninguno fue a la batalla y esperaron y inmediatamente empezaron a gritar todos, y Dios utilizó los gritos de ellos para poder confundir al pueblo enemigo, y entonces fueron vencidos con facilidad. Cuando estamos en conflicto, tenemos que clamar al Señor con todo nuestro corazón. Aquí sí se vale que digas Señor y te pongas a llorar y pidas y pongas tus amacos a todo volumen. O sea, aquí sí se vale que cuando tú tengas un conflicto, te vayas a la oración y pongas a Nilo Montero y a quien te parezca de los mejores salmistas, para que clames al Señor y expongas ante él tu problemática, para que él vaya y pelee tu batalla, porque finalmente él la toma y él vence. Mía es la victoria, dice el Señor, mía es la venganza. Entonces el Señor va por delante de ti y hace las cosas que tú no puedes hacer. Y recordemos que Abías no era el gran rey, no era un rey no era un Josafat, no era un Josías, no era un rey que fuera tan encumbrado, ni tan fuerte, ni tan bueno, ni tan capaz, ni siquiera era listo para enfrentar una batalla. Se fue casi desarmado a una guerra porque no llevaba la estrategia suficiente, pero a pesar de eso, Dios le concedió la victoria. ¿Y por qué se le dio la victoria si no era tan capaz? Porque estaba declarando lo que Dios dijo que iba a hacer. Porque le dijo al pueblo de enfrente, a Jeroboam, tú hiciste becerros de oro que son falsos y pusiste sacerdotes que son falsos y has hecho que el pueblo de Israel falle en su adoración a Dios. Pero nosotros en el sur hemos hecho las cosas como dice la palabra. Y los sacerdotes que nos acompañan son levitas y sacerdotes y ponen el incienso y hacen sacrificios y hacen lo correcto y están hoy aquí con todas sus trompetas para que te demostremos que Dios es el que da la victoria, así que ni siquiera te atreves a pelear contra nosotros. Eso ayer era una declaratoria de fe, porque eran mucho menos que los de enfrente. Y a pesar de eso, les estaba diciendo, mejor arrepiéntanse y váyanse,
porque nosotros vamos a ganar. Esa es una declaración de fe importante. A pesar de que este hombre no era el mejor, Dios utiliza aún a los mediocres para darles victoria cuando estos aprenden a declarar la palabra de Dios y confiar en Él aún en sus momentos de dificultad. Y vemos entonces que parece que gritaron con fuerza y Dios los entregó en sus manos y fueron, versículo 18 decía, así fueron humillados los hijos de Israel. En aquel tiempo los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaron en Jehová Dios y Dios de sus padres. Esta es una palabra que tenemos que subrayarla. Me dice, así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaron en Jehová, el Dios de sus padres. En medio de la dificultad, tenemos que aprender a apoyarnos en el Dios que da la victoria antes de la batalla. Nuestro Dios, Él no te va a dejar solo. Él todo el tiempo te va a apoyar cuando tú aprendes a confiar en Él y lo pongas por primero en tu problemática. Antes de ir con el doctor, que no digo que el doctor no sea bueno, por supuesto que son buenos, pero antes de hacerlo, Señor, aquí estoy, te pido que me guíes, que me lleves. Tengo que ir a una consulta, tengo que ir a una cita, tengo que hacer esto, pero te pido que tú me lleves, y tú lo guíes, y tú abras puertas, y tú tú me hagas, Señor, el milagro, porque eres tú el de los milagros, nadie más. Tú eres el que das la vida. En ti está el poder de hacer las cosas. Tengo un problema económico y antes de buscar la ayuda de alguien más, Señor, aquí está mi problemática, tú abre puertas, Señor. Yo no puedo con esto, está difícil el asunto. Yo gano 5, me gasto 25. ¿Por qué? Porque no gano tanto. Mis gastos en la casa son de 25, yo gano apenas 5. Estoy en problemas económicos, te pido tu ayuda, te pido tu dirección, te pido tu apoyo, te pido, Señor, que abras puertas, por favor, ayuda. Y estás clamando al Señor y confiando en Él para que entonces te des cuenta que la batalla Dios la toma en la parte espiritual y entonces se convierte en la parte material. Ves cómo Dios abre puertas y consigues el trabajo, consigues el contrato que necesitabas, consigues la oferta que estabas buscando. Llegan las cosas de la manera milagrosa como Dios es acostumbrado a hacerlo. Lo que Dios hace es siempre milagroso. Y no hace las cosas siempre rutinarias. Él siempre hace cosas diferentes y siempre las hace extraordinarias. Si aprendes a confiar en Dios, vas a ver cómo Dios te respalda. Porque tienes que aprender a confiar en Dios primero. Así que cuando tengas conflictos, busca al Señor. Métete en tu recámara, métete en tu closet, métete en la cocina. Y ahí solita, sin que nadie te vea, clama al Señor y pídele dirección, ayuda y guianza. Ahí ponte a llorar si quieres. No importa lo que sientas, tú ponte y clama al Señor hasta que te des cuenta que Dios te está oyendo y Él toma entonces el problema en sus manos y Él hace lo que tú no puedes hacer. En las partes material era imposible que alguien con 400 pudiera vencer aquí a 800. No había manera. ¿Y saben cuántos murieron del pueblo de Judá? Ninguno. ¿Se dan cuenta? No hubo muertes en el pueblo de Judá. Ninguno. Murieron los 500,000 y fueron del reino del norte, porque se entregaron prácticamente voluntariamente, prácticamente solitos en manos de los de Judá. ¿Por qué? Porque estaban totalmente confundidos. Y es que tu oración confunde al diablo. Tu alabanza confunde al diablo. Tu alabanza hace que lo que parece lógico desaparezca lo lógico y se convierta en algo que ya no es. Dios hace las cosas, cambia el sentido de las cosas. Hace cosas extraordinarias. Numéricamente hablando, es imposible. Pero ¿qué tal? Dios hizo que se confundieran, porque el diablo confunde, Dios confunde al diablo y a sus huestes cuando tú estás adorando al Señor y ya no saben cómo lograr hacer que lo que tenían planeado hacer ya no pueden prosperar. Dios siempre tiene cuidado de ti. Aprendamos a descansar en el Señor. Dice, y así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaron en Jehová, Dios de sus padres. También es algo muy interesante, porque aquí dejen platicarles que Dios no derrotó al 100% del pueblo del norte, pero la humillación que tuvo hizo que se frenara las batallas en contra de Judá. Por un buen tiempo no se lograron armar en contra de Judá, y además en la batalla sucedió algo maravilloso. El rey Jeroboam, el que había hecho esos becerros de oro y había hecho un falso culto a los dioses, supuestamente que era Dios, fue muerto en una batalla. Y esto es importante. Abías mismo lo mató. Abías mató a Jeroboam.
aquel hombre que había hecho tanto daño al pueblo judío y que vemos que por generaciones el pueblo siguió haciendo, una vez que fueron destruidos estos ídolos, el pueblo judío más adelante los vuelve otra vez a levantar. Y venía otro rey y los tiraba, y llegaba otro y los volvía otra vez a levantar. Y así se la pasaron todo el tiempo de la historia de los reyes. ¿Por qué? Pues porque el pueblo tenientemente es un pueblo que es cabezón, un pueblo que es falto de sensatez, y aunque Dios los libró de una cosa, repiten algunas cosas otra vez de las que Dios los libró. Volvieron otra vez a los caminos antiguos. Sin embargo, el rey que provocó esto, Jeroboam, fue muerto en esta batalla y quedó completamente avergonzado y debilitado todo el pueblo del norte. Dios tiene cuidado de ti, Dios tiene cuidado de mí. Si nosotros aprendemos a confiar en el Señor y descansamos en Él, seguramente tenemos victoria sin importar las circunstancias que en nuestra lógica son imposibles de poder ganar. ¿Lo pueden creer? ¿Lo pueden sentir? ¿Lo pueden comprobar cuando aprendamos a tener confianza en el Señor? Señor, aquí está mi familia, aquí están mis hijos, aquí está mi trabajo, aquí está mi vida, Señor, por favor. Aquí estoy para servirte, para honrarte. Tú dijiste en tu palabra y empiezas a declarar lo que dice la palabra, las promesas que Dios te dio para tu vida, para tu familia. Y entonces te das cuenta que la batalla es del Señor. Pero pusiste primero a Él como estandarte para tu problema. Y seguramente tendrás victoria porque Dios no te va a dejar sin respuesta positiva para tus oraciones. Señor, Dios, te damos muchas gracias en esta noche, Padre, por meditar en tu palabra. Siempre que hay una palabra, Señor, siempre hay enseñanza. Siempre nos quieres mostrar algo y aunque pasemos por este pasaje dentro de unos meses, siempre nos enseñas otra cosa diferente, pero que siempre comprueba o que complementa lo que tú nos muestras en una ocasión. Te honramos en esta noche, Padre, te alabamos y te bendecimos. Ayúdanos a ser gentes que aprendan a honrarte y a glorificarte en todo momento, en nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Que los bendiga, nos vemos el próximo viernes. Viernes. Dios los bendiga. Estén muy bien, pásenle bien. Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.